La noche que casi me detienen delante de mi propio hijo empezó con un grito que no era mío. «Suéltame, Laura». Eso fue lo primero que escuché antes de doblar la esquina del portal. Eran las 22:47, lo sé porque miré el reloj del coche cuando aparqué en doble fila. Venía de recoger a Marcos del entrenamiento de fútbol y él todavía llevaba las espinilleras puestas, medio dormido en el asiento trasero. Yo estaba pensando en si quedaba algo para cenar cuando vi a dos vecinos en la puerta del edificio, mirando hacia la acera de enfrente con esa cara que pone la gente cuando huele a escándalo. Entonces escuché el grito. No pensé. Crucé la calle casi corriendo y ahí la vi. Mi mujer, Laura, agarrando del brazo a un tío al que no había visto en mi vida. Él intentaba soltarse, ella estaba roja, alterada, y varias personas miraban desde lejos fingiendo que no miraban. «¿Qué está pasando aquí?», grité. Ella se giró y cuando me vio, su expresión cambió. Fue una mezcla de miedo y rabia, como si mi presencia complicara más las cosas. El tipo aprovechó para zafarse y dio 2 pasos atrás. «Pregúntale a tu mujer», me dijo, señalándola. Yo no tengo nada que ver. Eso me encendió. No soy violento, pero ver a un desconocido señalando así a mi mujer delante de medio barrio me hizo perder la calma. «¿Quién eres?», le solté, avanzando hacia él. «Javier, dijo Laura, agarrándome del brazo ahora a mí. Pero ya era tarde. El otro dio un empujón primero. No fue fuerte, pero fue suficiente. Respondí instintivamente. Un golpe mal dado, más torpe que otra cosa. El tipo trastabilló y cayó de culo contra la pared. Y entonces apareció la policía. No sé quién llamó. Supongo que algún vecino con demasiado tiempo libre. 2 agentes bajaron del coche y en menos de 1 minuto estábamos separados, preguntándonos qué había pasado. Marcos miraba todo desde la acera, con los ojos abiertos como platos. Eso es lo que más me dolió. Laura fue la que habló primero. «Ha sido un malentendido», dijo, intentando sonar tranquila. «No pasa nada». El tipo se levantó, se sacudió el pantalón y me miró con desprecio. «Dile la verdad», murmuró. Yo no habría partido en 2 en ese momento si no hubiera sido por los agentes. Al final no hubo denuncia. Todo quedó en advertencias y miradas tensas. El desconocido se fue sin decir su nombre. Laura me pidió que entráramos en casa. Subimos en silencio. Marcos no dijo nada, pero se aferraba a mi mano como cuando era pequeño. En cuanto cerramos la puerta del piso, exploté. ¿Quién era ese tío? Ella dejó el bolso sobre la mesa sin mirarme. Nadie. No me tomes por idiota, Laura. Te estaba gritando que lo soltaras. ¿Qué coño pasa? Se giró de golpe. Nada. Ha sido una discusión absurda. ¿Sobre qué? Silencio. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Marcos apareció en el pasillo en pijama. «Papá, ¿vais a separaros?». Te juro que sentí algo romperse por dentro cuando lo dijo. «No, campeón». «Vete a la cama», le respondí, forzando una sonrisa. Cuando se metió en su habitación, volví al salón. «¿Me lo vas a contar ahora?», le dije más bajo, pero más serio. Laura caminaba de un lado a otro, nerviosa. «Es un cliente de la asesoría. Hemos tenido una discusión por un tema de papeles». Se puso pesado. «¿Y por eso lo agarrabas en la calle como si se estuviera yendo sin pagar?». No respondió. Ahí empezó a crecer algo feo dentro de mí. No eran celos todavía. Era desconfianza pura. Instintiva. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el sofá. No por orgullo, sino porque no quería mirarla sin saber qué estaba mirando realmente. Los días siguientes fueron raros. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Normal. Demasiado normal. Preparaba el desayuno,
hablaba de cosas cotidianas, preguntaba por el trabajo. Pero evitaba cualquier referencia a lo ocurrido. Y yo no podía olvidarlo. Empecé a hacer memoria. Las cenas improvisadas. Las salidas tardías. El móvil siempre boca abajo. Su manera de arreglarse más de lo habitual para reuniones. La escena en la calle no encajaba con una simple discusión laboral. No era la energía de dos personas hablando de facturas. Era otra cosa. Había tensión emocional ahí. Demasiada. 3 días después, volví a verlo. No estaba buscando nada. Salí antes del trabajo porque cancelaron una reunión. Decidí pasar por el centro comercial de La Garena para comprar unas zapatillas a Marcos. Y allí estaban. Laura y el mismo tipo. No estaban discutiendo esta vez. Estaban riéndose. No se estaban besando. No había contacto físico evidente. Pero había algo peor, complicidad. Esa cercanía que solo tienen dos personas que comparten algo que no deberían compartir. Me quedé quieto detrás de una columna, mirando como un imbécil. No sé cuánto tiempo pasó. Sentía el pulso en las sienes. Ella le tocó el brazo al reírse. Un gesto pequeño. Íntimo. Y ahí, amigo, fue cuando lo supe. Todavía no tenía pruebas. Todavía no había escuchado una confesión. Pero dentro de mí algo hizo clic. Como cuando encajas la última pieza de un puzzle que no querías terminar. No era una discusión laboral. No era un malentendido. Y lo peor es que esa fue solo la primera vez que los vi juntos. Lo que descubrí después hizo que aquella pelea en la calle pareciera un simple calentamiento. Te voy a decir algo que entendí ese día en el centro comercial mientras los miraba desde detrás de una columna como si yo fuera el intruso en mi propia vida. El cuerpo reconoce antes que la cabeza cuando algo ya se ha roto. No necesitaba ver un beso ni una escena explícita para saber que aquello no era una relación profesional. La forma en que ella inclinaba el cuerpo hacia él, la manera en que él la miraba mientras hablaba, esa confianza física que no se improvisa en una simple gestión de papeles, todo eso era suficiente para que mi estómago se cerrara y mi respiración cambiara. No sentí ganas de gritar ni de correr hacia ellos, sentí algo más frío y más peligroso, una necesidad urgente de entender hasta dónde llegaba aquello antes de dar un paso que no tuviera vuelta atrás. No me acerqué. No hice ninguna escena. Me fui de allí con las zapatillas de Marcos en la mano y la cabeza llena de preguntas que no sabía por dónde empezar a ordenar. Conduje hasta casa despacio, repasando cada detalle de las últimas semanas, cada salida, cada excusa, cada momento en que yo había preferido no profundizar para evitar incomodidades. Cuando entré en el piso, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier sospecha. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante un rato largo, intentando decidir qué tipo de hombre quería ser en ese momento. Si el impulsivo que lo revienta todo o el que se toma el tiempo de ver el mapa completo antes de moverse. Laura llegó 1 hora después, tranquila, con una bolsa pequeña en la mano que dejó sobre la mesa como si el día hubiera sido absolutamente normal. Me dio un beso en la mejilla y noté que yo estaba rígido, como si mi cuerpo no aceptara ese gesto. Me preguntó qué tal el trabajo y respondí con un bien que sonó extraño incluso para mí. Ella no lo notó o decidió no notarlo. Se metió en la cocina y empezó a preparar la cena hablando de una compañera que se iba de baja, de un cliente complicado, de cosas rutinarias. Yo la miraba desde el marco de la puerta intentando encontrar en su cara alguna señal de culpa, pero lo que vi fue algo peor, vi comodidad, una tranquilidad que no encajaba con lo que yo acababa de presenciar. Durante la cena no dije nada sobre el centro comercial. No porque no quisiera, sino porque entendí que si la enfrentaba en caliente solo obtendría negaciones y excusas rápidas. Necesitaba más que una intuición. Necesitaba algo que no pudiera retorcer con palabras. Esa noche, cuando se metió en la ducha, me quedé mirando su bolso en la silla del dormitorio. No soy un tipo que revise cosas ajenas,
pero en ese momento ya no me sentía dentro de una relación limpia, así que no vi traición en buscar claridad. Abrí el bolso despacio, sin prisa, con una calma que me sorprendió a mí mismo, y empecé a revisar lo que había dentro como si estuviera haciendo inventario. No encontré nada comprometedor en los primeros minutos, solo lo normal: cartera, maquillaje, recibos, un cuaderno pequeño donde apuntaba cosas del trabajo. Pero cuando abrí ese cuaderno vi algo que me hizo tensar la mandíbula. Entre anotaciones de clientes y números de teléfono había varias páginas arrancadas de forma limpia. No era casual, se veía que habían sido retiradas con cuidado. Pasé las hojas una por una buscando cualquier detalle que se me estuviera escapando y entonces vi un nombre repetido en distintas fechas, el mismo nombre que el tipo del centro comercial me había dicho en la calle cuando la policía nos separó y que en ese momento no procesé porque estaba demasiado alterado. Sergio. Aparecía como ese en varias citas, acompañadas de horas que no coincidían con su horario laboral habitual. Cerré el cuaderno y lo dejé exactamente como estaba antes de que saliera de la ducha. No quería que supiera que había estado mirando nada. Cuando se acostó a mi lado intenté mantener la respiración estable, pero por dentro estaba empezando a aceptar algo que todavía no quería pronunciar en voz alta. Los siguientes días decidí observar en lugar de confrontar. Cambié mis turnos en el trabajo con la excusa de un ajuste interno y empecé a salir antes algunos días sin avisarle. No lo hice por paranoia, lo hice porque necesitaba ver si lo que había visto era un episodio aislado o parte de algo más grande. El miércoles siguiente, alrededor de las 6:30 de la tarde, aparqué en una calle cercana a la asesoría donde trabaja y esperé dentro del coche con las luces apagadas. Me sentí ridículo los primeros minutos, pero no me moví. A las 7:10 la vi salir. No iba sola. Sergio estaba a su lado, caminaban despacio, hablando muy cerca el uno del otro. No había distancia profesional entre ellos, eso se veía a simple vista. Él le colocó la mano en la parte baja de la espalda para guiarla al cruzar la calle, un gesto que ningún cliente hace con una asesora si no hay algo más detrás. Lo seguí con el coche manteniendo cierta distancia hasta que entraron en un bar discreto a 3 calles de allí. Me quedé fuera 15 minutos, intentando decidir si entraba o no. Al final lo hice. Me senté en la barra de espaldas a ellos, pero con el espejo del fondo reflejando la mesa donde estaban. No hablaban de papeles ni de impuestos, hablaban como dos personas que comparten intimidad, sonrisas sostenidas, manos que se rozan sin retirarse, silencios cómodos. En un momento él le agarró la mano directamente sobre la mesa y ella no la apartó. La sostuvo. Ahí ya no quedaba margen para la duda. No monté ninguna escena en el bar porque no quería convertirme en el espectáculo del lugar. Salí antes que ellos y me fui a casa con una claridad que dolía más que la incertidumbre de días atrás. Cuando Laura llegó esa noche, más tarde de lo habitual, me estaba esperando en el salón con la luz encendida. No iba a dejar pasar ni un minuto más. «Tenemos que hablar», le dije en cuanto cerró la puerta. Me miró seria, pero no sorprendida. «¿Sobre qué?» «No me mientas otra vez. Te he visto hoy con Sergio. En el bar. Agarrados de la mano». Su cara cambió en segundos, perdió color y bajó la mirada como si estuviera evaluando qué versión podía sostener. «No es lo que parece», dijo finalmente. «No me insultes con eso. Lo he visto todo». Se sentó frente a mí, respiró hondo y tardó unos segundos en responder, como si estuviera aceptando que la etapa de las excusas ya no funcionaba. «Empezó hace 2 meses», dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que se le quebraba en algunos momentos. Al principio solo hablábamos mucho, me sentía escuchada, comprendida. Luego cruzamos una línea. «¿Qué línea?» Nos acostamos. No levantó la voz. No lloró. Lo dijo directo, sin adornos, y esa frialdad me golpeó más fuerte que si hubiera gritado. Sentí rabia, pero también una calma extraña, como si la confirmación me hubiera liberado de la parte más tortuosa, que era no saber.
Me levanté y caminé hasta la ventana intentando ordenar lo que estaba pasando dentro de mí. ¿Cuántas veces?, pregunté sin mirarla. Varias. Esa palabra fue suficiente para que entendiera que no había sido un error puntual ni una noche confusa, era una relación sostenida en el tiempo. Me giré hacia ella y la vi sentada en el sofá, pequeña, pero no derrotada, más bien decidida a defender algo que yo todavía no entendía. ¿Y pensabas decírmelo cuándo? No lo sé. Ahí supe que lo que tenía delante no era solo una infidelidad, era una traición planificada con la intención de prolongarse, y esa certeza marcó el momento exacto en que mi vida dejó de ser la que había sido hasta entonces. No levanté la voz después de que admitiera que se había acostado con él varias veces, y eso fue lo que más la descolocó, porque creo que esperaba gritos, esperaba insultos. Esperaba que rompiera algo para poder señalarme luego como el descontrolado y así desviar parte de la culpa, pero no le di ese alivio. Me senté frente a ella y la miré durante un rato largo sin decir nada, intentando entender en qué momento había dejado de conocer a la mujer con la que llevaba 11 años compartiendo la cama y la vida. Ella tampoco hablaba, pero no parecía arrepentida en el sentido clásico, no estaba rota ni pidiendo perdón, estaba tensa, como alguien que se prepara para defender una decisión que ya tomó. ¿Estás enamorada de él?, pregunté finalmente, porque necesitaba saber si estaba peleando contra un error o contra algo que ya tenía raíces más profundas. No lo sé, respondió sin dudar demasiado, y esa respuesta me hizo apretar los dientes más que cualquier otra cosa que hubiera dicho esa noche. No sabes, repetí, intentando que ella escuchara lo absurdo de esa frase. Me siento diferente cuando estoy con él, añadió, como si estuviera describiendo un cambio de rutina y no la destrucción de una familia. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón sin rumbo, porque la energía que tenía dentro no encontraba salida limpia. Pensé en Marcos durmiendo en su habitación, pensé en la pelea en la calle, pensé en mí esperando en el coche frente a la asesoría como un detective improvisado mientras mi mujer salía agarrada del brazo de otro hombre. Y sentí una mezcla de humillación y rabia que no se parece a nada que haya sentido antes. No era solo que se hubiera acostado con otro, era la continuidad, las citas, las mentiras sostenidas mientras yo seguía pagando la hipoteca, llevando a nuestro hijo al entrenamiento y creyendo que estábamos pasando por una racha normal de desgaste. ¿Desde cuándo exactamente?, pregunté sin dejar de moverme. Hace 2 meses, repitió. ¿Y pensaba seguir así cuánto tiempo? Se quedó callada, y ese silencio volvió a ser una respuesta más clara que cualquier frase elaborada. Me acerqué a ella y me quedé de pie frente al sofá. Quiero la verdad completa. No medias verdades. No versiones suaves. ¿Te has ido con él fuera de Madrid? ¿Habéis estado en nuestra cama? Bajó la mirada cuando mencioné la cama. Sí. Esa confirmación fue como una descarga eléctrica que me recorrió entero. No reaccioné físicamente, pero por dentro algo se desplazó definitivamente. La imaginé entrando en nuestra habitación con él, usando las mismas sábanas, el mismo espacio donde yo había estado horas antes, y me costó mantener el control. ¿Marcos estaba en casa?, pregunté, porque necesitaba saber hasta dónde había llegado su falta de límites. No, respondió rápido, como si eso aliviara algo. Eso no te salva de nada, le dije con una calma que me sorprendía incluso a mí. Entonces cambió el tono. No puedes hacer como si todo esto fuera solo culpa mía, dijo de repente, levantando la voz por primera vez desde que empezó la conversación. Ahí supe que la confrontación real apenas comenzaba. Explícame esa parte, le pedí, porque quería escuchar hasta dónde llegaba su intento de reparto de responsabilidades. Hace tiempo que no me escuchas, Javier. Hace tiempo que vivimos como compañeros de piso que gestionan un niño y unas facturas. Sergio apareció cuando yo ya me sentía sola. Esa frase me hizo reír sin humor. ¿Sola? Estoy aquí todos los días. Estás físicamente, pero no emocionalmente, insistió. No me vengas con discursos de terapia barata para justificar que te has acostado con otro, le respondí,
y noté que mi voz empezaba a endurecerse. Ella se levantó también, quedamos frente a frente en el salón como dos desconocidos negociando una ruptura. No fue algo planeado, dijo. Lo mantuviste durante 2 meses. Eso sí es planeado. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar, imitando mi movimiento de minutos antes. Yo no quería que esto explotara así, añadió. Entonces, ¿qué querías, seguir viéndolo mientras yo hacía de marido modelo sin enterarme de nada? No respondió de inmediato, y ese retraso fue más revelador que cualquier confesión anterior. Estaba confundida, dijo finalmente. Estabas cómoda, le corregí. Hubo un silencio largo en el que solo se escuchaba el ruido lejano de algún coche pasando por la calle. Yo sentía que cada segundo que pasaba me alejaba más de ella, no solo como pareja, sino como persona que alguna vez consideré aliada. Intenté recordar el día de nuestra boda, la ilusión con la que firmamos los papeles, las promesas que hicimos sin dramatismos, simplemente convencidos de que queríamos construir algo juntos, y comparé esa imagen con la mujer que ahora me decía que se sentía diferente con otro hombre. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. Sí, respondió sin adornos. No intentó mentir esta vez, y esa honestidad tardía no tenía nada de noble, era simplemente la aceptación de que ya no podía ocultarlo. Entonces no estás confundida, Laura. Has tomado una decisión. Ella negó con la cabeza. No quiero perderte. Pero tampoco quieres dejarlo a él. Se quedó callada otra vez, y yo sentí que ya tenía todas las piezas necesarias para entender la situación sin necesidad de más detalles. Me acerqué a la puerta del dormitorio. Mañana le voy a contar todo a mi abogado, le dije sin dramatismo. Eso sí la alteró. No puedes hacer eso así, Javier. Tenemos un hijo. Precisamente por eso. Vas a romper su familia por un error. Me giré lentamente hacia ella. No fue un error. Fue una relación. Repetida. Sostenida. Planeada. Se le humedecieron los ojos por primera vez desde que empezó la conversación. No quería hacerte daño. Eso ya no importa. Entré en el dormitorio y empecé a sacar algunas cosas básicas en una bolsa de deporte mientras ella me seguía hablando desde la puerta, diciendo que podíamos arreglarlo, que podíamos ir a terapia, que necesitábamos tiempo para pensar. Yo escuchaba, pero no procesaba. La decisión se estaba formando sola, no desde el impulso, sino desde la claridad que llega cuando ya no queda nada que proteger. ¿Te vas?, preguntó. Necesito distancia para no hacer algo de lo que luego me arrepienta. ¿Cómo qué? La miré fijo. ¿Cómo romperle la cara a ese tío? No era una amenaza teatral, era una posibilidad real que prefería evitar alejándome. Ella entendió que no estaba exagerando. Cogí la bolsa y caminé hacia la puerta. Esto no se queda así, le dije antes de salir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con una mezcla de miedo y desafío. Me detuve un segundo. Voy a asegurarme de que entiendas exactamente lo que has hecho. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con la sensación de que el mes que acababa de empezar iba a destruir o redefinir todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. No me fui a casa de un amigo ni a un hotel caro, me fui al único sitio donde sabía que nadie iba a preguntarme nada incómodo. El pequeño piso que heredé de mi abuela en Torrejón y que había estado alquilado hasta hacía pocos meses. Entré con la bolsa en la mano, encendí la luz del salón y me senté en el sofá viejo sin quitarme siquiera la chaqueta, intentando bajar el ritmo de mi cabeza porque llevaba horas funcionando como una máquina que no sabe detenerse. No lloré, no grité, no rompí nada, pero la sensación de haber sido sustituido sin previo aviso me estaba perforando por dentro y cuanto más repasaba las frases de Laura, más claro veía que no estaba ante un desliz sino ante una decisión mantenida en el tiempo con total conciencia. Esa noche apenas dormí, pero no porque estuviera pensando en recuperarla, sino porque empecé a ordenar lo que iba a hacer a partir de ese momento.
No quería una reacción impulsiva que luego pudiera perjudicarme legalmente ni quería convertirme en el tipo que pierde el control y le facilita a su mujer el papel de víctima. Lo primero que hice al amanecer fue llamar a un abogado que me había recomendado un compañero del trabajo hace años, un tipo discreto que llevaba divorcios complicados sin montar espectáculos. Me dio cita esa misma mañana y cuando me senté frente a él le conté todo sin adornos, desde la pelea en la calle hasta la confesión en el salón. ¿Quiere intentar salvar el matrimonio o quiere empezar a protegerse?, me preguntó con una frialdad profesional que agradecí. Quiero que no me destruyan en el proceso, respondí. Me explicó cómo funcionaba todo, custodia, bienes, pruebas, tiempos, y mientras hablaba yo entendía que el terreno sentimental ya estaba perdido, lo que quedaba ahora era el terreno práctico. Me pidió que recopilara cualquier evidencia que demostrara la relación extramatrimonial porque, aunque ya no vivimos en otra época, ciertos detalles podían inclinar negociaciones. Salí del despacho con una carpeta vacía que iba a empezar a llenar esa misma semana. No volví al piso familiar ese día, pero sí regresé al trabajo con una calma extraña que sorprendió incluso a mis compañeros. Nadie sabía nada y yo tampoco iba a compartirlo. Cambié algunas cosas en silencio, cancelé la tarjeta adicional que Laura usaba vinculada a mi cuenta principal y abrí otra cuenta a mi nombre donde empecé a desviar parte del sueldo. No era una venganza emocional, era prevención básica. También pedí en el banco los extractos detallados de los últimos 3 meses y cuando los revisé esa noche en el piso de mi abuela encontré cargos en hoteles del centro de Madrid en horarios que coincidían con supuestas jornadas largas de trabajo. No sentí sorpresa, sentí confirmación. 2 días después volví al piso familiar a recoger más ropa y a ver a Marcos, porque aunque estuviera enfadado con su madre, mi hijo no tenía culpa de nada. Laura estaba en casa cuando entré y el ambiente era tenso, pero no explosivo. Ella parecía cansada, como si en esos días hubiera entendido que yo no estaba improvisando sino tomando decisiones reales. ¿Has hablado con alguien?, me preguntó mientras Marcos estaba en su habitación. Sí. ¿Con quién? Con un abogado. Se quedó quieta un segundo, como si ese detalle hubiera hecho tangible algo que hasta entonces solo flotaba en el aire. No tienes que ir tan lejos, dijo. Ya has ido tú lo suficientemente lejos, respondí sin elevar la voz. Intentó acercarse, pero mantuve distancia física porque no quería ningún gesto que pudiera confundirme o suavizar algo que necesitaba mantenerse claro. Podemos arreglarlo, insistió. ¿Has dejado de verlo? No contestó de inmediato. Estoy intentando poner orden en mi cabeza, dijo finalmente. Mientras pones orden sigues acostándote con él, respondí directo. No es así. Entonces dímelo claro. Silencio. Ese silencio fue otra respuesta. Subí a la habitación de Marcos y me senté con él en la cama para explicarle que durante un tiempo iba a estar viviendo en otro piso, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros. Me miraba serio, demasiado serio para un niño de 8 años. ¿Es por el hombre de la calle?, me preguntó en voz baja. No le mentí, pero tampoco le di detalles. Es un problema entre adultos y lo estamos resolviendo. Asintió, aunque no parecía convencido, y eso me dio una claridad más dura que cualquier discusión con Laura, porque entendí que la traición no solo me afectaba a mí, afectaba la estabilidad de un niño que no pidió nada de esto. Esa misma semana tomé la decisión de enfrentar directamente a Sergio, no desde el impulso de pegarle sino desde la intención de dejar claras ciertas cosas. Averigüé su rutina con la misma facilidad con la que había seguido a Laura días antes y lo esperé una tarde a la salida de la asesoría. Cuando me vio apoyado en mi coche supo perfectamente quién era. Tenemos que hablar, le dije. No tengo nada que hablar contigo, respondió intentando mantener una postura firme. Te estás acostando con mi mujer, así que sí tienes. Miró alrededor, incómodo por la posibilidad de que alguien escuchara. No te debe nada si ya no es feliz, soltó como si estuviera repitiendo una frase ensayada. Lo que haga con su matrimonio es cosa nuestra,
pero si vuelves a pisar mi casa mientras mi hijo está cerca te aseguro que no lo voy a gestionar hablando. No levanté la voz, no lo empujé, pero le dejé claro que había límites que no iba a tolerar. Él intentó mantener la mirada, pero terminó bajándola ligeramente antes de irse sin despedirse. No sé si fue miedo o simple incomodidad, pero me dio igual, lo importante era que entendiera que ya no estaba actuando en la sombra. Cuando volví al piso de mi abuela esa noche sentí por primera vez que estaba haciendo algo tangible y no solo reaccionando emocionalmente. Sin embargo, la rabia seguía ahí, más organizada pero igual de intensa. Empecé a preparar un plan que no era violento, pero sí contundente. Reuní capturas de los movimientos bancarios, fechas, coincidencias con los horarios de trabajo, incluso fotos del día en el bar. No para exhibirlas en redes ni para humillarla públicamente, sino para que, cuando llegara el momento de negociar la separación, nadie pudiera cuestionar lo que había pasado. Laura me llamó esa noche. ¿Has hablado con él?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Qué le dijiste? Que esto ya no es un juego. Suspiró al otro lado del teléfono. No quería que llegáramos a este punto. Pero llegamos. Hubo una pausa larga en la que ninguno de los dos sabía cómo seguir sin repetir lo mismo. ¿Vas a pedir la custodia completa?, preguntó finalmente. Voy a pedir lo que sea mejor para Marcos y para mí. Eso suena a guerra. No la empecé yo. Colgué antes de que la conversación se transformara en otra ronda de justificaciones. Esa noche entendí que la parte más dura no sería descubrir la traición, sino sostener las decisiones que vinieran después sin caer en impulsos que me perjudicaran. El mes todavía no había terminado y ya había pasado de marido confiado a hombre que prepara un divorcio con pruebas ordenadas, y lo más inquietante era que empezaba a sentir una frialdad funcional que nunca antes había tenido. El mes todavía no había terminado y mi casa ya parecía otra, aunque yo apenas estuviera allí. La sensación no era solo física, era como si cada objeto hubiera cambiado de significado en cuestión de días: el sofá donde discutimos, la mesa donde cenábamos en silencio, la puerta del dormitorio que ahora sabía que había cruzado otro hombre con total libertad. No necesitaba imaginar escenas, ya tenía suficientes datos concretos para no engañarme, y esa claridad me estaba llevando a una fase distinta, menos impulsiva y más estratégica, aunque por dentro siguiera sintiendo una mezcla constante de rabia y decepción que no desaparecía con el simple hecho de tomar decisiones prácticas. Una semana después de hablar con el abogado, Laura me llamó para decir que necesitábamos sentarnos formalmente a hablar del futuro, porque según ella no tenía sentido seguir en esa incertidumbre que estaba afectando a Marcos y empezaba a filtrarse en el entorno familiar. Acepté la reunión, pero le pedí que fuera en el piso familiar y sin la presencia del niño, así que acordamos que mis padres se lo quedarían esa tarde. Entré en la casa con la carpeta bajo el brazo, no como amenaza sino como respaldo, porque entendí que las conversaciones ya no podían basarse en promesas ni en emociones cambiantes. Laura estaba sentada en el salón cuando llegué, sin maquillaje y con una expresión que no sabía interpretar del todo. No era culpa evidente ni era desafío abierto, era más bien una mezcla de cansancio y resistencia. Nos sentamos frente a frente, dejando la mesa entre nosotros como si marcara una frontera que ninguno quería cruzar sin condiciones claras. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó directamente, sin rodeos. Quiero un acuerdo limpio, sin mentiras y sin juegos, respondí con la misma frialdad que había aprendido a usar esos días. Yo no quiero que esto termine así, dijo, y noté que su voz ya no tenía la firmeza del día de la confesión. Terminó el día que decidiste empezar otra relación mientras seguías casada conmigo, le recordé sin subir el tono. Se llevó la mano al pelo y suspiró largo. He cortado con él, afirmó de repente. No reaccioné de inmediato, porque no estaba dispuesto a aceptar declaraciones sin contexto. ¿Cuándo?, pregunté. Hace 3 días. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que lo que estaba haciendo no tenía sentido. La miré durante varios segundos sin hablar, evaluando si aquella frase era fruto del miedo a perder estabilidad o de un arrepentimiento real.
¿Te diste cuenta sola o porque él no quiso seguir? Pregunté sin suavizar la pregunta. Me sostuvo la mirada. Fui yo. Saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa sin abrirla. Tengo pruebas de los hoteles, de las fechas, de las horas que no coincidían con tu trabajo. No necesito más detalles, pero tampoco necesito que me cambies la versión cada semana. Se quedó rígida al escuchar eso. No estaba cambiando la versión. Has cambiado varias cosas desde el primer día. Bajó la mirada y guardó silencio, y por primera vez desde que empezó todo la vi realmente incómoda, no porque la hubiera descubierto, sino porque ya no tenía margen para moldear la narrativa a su favor. ¿Qué propones?, preguntó después de un rato. Custodia compartida, pero con calendario claro. Venta del piso o compensación económica justa si decides quedártelo. Sin manipulación emocional hacia Marcos y sin presentarlo como una víctima de mi decisión. Y nosotros, insistió. Nosotros ya no existimos como pareja. Esa frase la golpeó más que cualquier acusación anterior, porque hasta ese momento creo que todavía mantenía la esperanza de una reconciliación parcial, una pausa, una terapia que diluyera la gravedad de lo que había hecho. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como había hecho yo semanas atrás. No puedes tomar esta decisión solo, dijo con un tono que mezclaba enfado y desesperación. La tomaste tú cuando empezaste a acostarte con otro. Eso fue un error. No fue un error aislado. Se quedó quieta. ¿No sientes nada por mí?, preguntó de pronto. Esa pregunta me obligó a ser honesto conmigo mismo antes de responderle. Siento decepción. Siento rabia. Y siento que ya no puedo confiar en ti. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Yo también he estado mal mucho tiempo, añadió, como si intentara recuperar un argumento que ya no tenía fuerza. Estar mal no te da permiso para traicionar. Hubo un silencio largo en el que ambos parecíamos estar midiendo el peso real de nuestras palabras. Yo sabía que no había vuelta atrás, no porque no pudiera perdonarla en teoría, sino porque la imagen que tenía de ella ya no encajaba con la persona con la que quería seguir construyendo nada. No se trataba de orgullo, se trataba de coherencia interna. ¿Vas a contarle a tu familia lo que pasó?, preguntó con cautela. No voy a inventar nada ni a ocultar nada. Eso suena a que vas a exponerme. Suena a que no voy a mentir para protegerte. Se sentó de nuevo, más pequeña que al principio de la conversación. No quiero que me odies, dijo en voz baja. No te odio, respondí con sinceridad. Pero tampoco te reconozco. Esa fue la frase que marcó el punto final real entre nosotros, más que cualquier documento legal. Ella asintió lentamente, como si por fin entendiera que no estaba negociando una discusión temporal, sino una ruptura definitiva. La conversación continuó durante casi 2 horas más, revisando detalles prácticos, fechas, posibles escenarios, siempre manteniendo un tono contenido, sin gritos ni dramatismos exagerados. En algún momento mencionó la posibilidad de que intentáramos una terapia breve antes de firmar nada, pero yo ya había cruzado un límite interno y sabía que aceptar esa opción sería alargar una agonía que no quería vivir. Necesito saber que lo has pensado bien, insistió por última vez antes de que me levantara para irme. Lo he pensado cada noche desde que te vi con él en ese centro comercial. No respondió. Cuando salí del piso esa tarde no sentí alivio ni triunfo, sentí una especie de estabilidad nueva, dura, pero estable. No había gritado, no había golpeado a nadie, no había hecho una escena pública, pero había tomado una decisión firme que iba a cambiar la vida de todos en cuestión de semanas. El mes que empezó con una pelea en la calle estaba terminando con un acuerdo de separación casi cerrado, y aunque el dolor no había desaparecido, ya no era un caos sin dirección, era una consecuencia concreta de actos que no podían deshacerse con disculpas tardías. Esa noche, sentado solo en el piso de mi abuela, entendí que lo más difícil no había sido descubrir la infidelidad ni enfrentarla,
Lo más difícil era aceptar que la versión de mi vida que yo creía sólida podía desaparecer en cuestión de semanas por decisiones ajenas y que a pesar de eso, yo seguía siendo responsable de cómo responder ante lo que me habían hecho. El acuerdo provisional se firmó 27 días después de aquella pelea en la calle, y cuando estampé mi firma en el despacho del abogado sentí que no estaba cerrando solo un trámite legal, estaba cerrando una etapa completa de mi vida en menos de un mes, algo que si me lo hubieran contado semanas antes habría considerado imposible. No hubo lágrimas en ese despacho, no hubo escenas dramáticas ni palabras solemnes. Solo dos adultos sentados frente a frente confirmando por escrito que el proyecto común que habían construido durante 11 años ya no existía en los términos originales. Custodia compartida con calendario definido, división de bienes clara, venta del piso acordada en un plazo máximo de 6 meses y un compromiso explícito de no involucrar a Marcos en conflictos ni reproches. Al menos en el papel todo parecía ordenado, casi civilizado. Laura firmó después de mí y durante un segundo nuestras miradas se cruzaron sin hostilidad abierta, pero tampoco con cercanía. Era la mirada de dos personas que se conocen demasiado y, al mismo tiempo, ya no se reconocen en lo esencial. Salimos del despacho por separado, ella hacia su coche y yo hacia el mío, y por primera vez en semanas no sentí esa tensión constante en el pecho que me acompañaba desde el descubrimiento. No era alivio total, pero sí una disminución clara del ruido interno que me había estado consumiendo. Esa tarde recogí a Marcos para empezar nuestro primer fin de semana oficial en el piso de mi abuela, que en cuestión de días había dejado de ser un lugar provisional para convertirse en mi residencia real. Él entró con su mochila y miró alrededor como si evaluara cuánto tiempo iba a durar esa nueva rutina. ¿Ya es definitivo?, me preguntó mientras dejaba las zapatillas en la entrada. Sí, campeón. Vamos a organizarnos así durante un tiempo largo. No hizo más preguntas en ese momento, pero noté que estaba procesando la información con una madurez que no me gustaba ver en un niño de su edad. Esa noche cenamos algo sencillo y vimos una película en el sofá, intentando construir normalidad en un espacio que todavía olía a cambio reciente. En algún momento, cuando pensaba que estaba distraído, me soltó otra pregunta directa. ¿Mamá ya no va a vivir contigo nunca más? Respiré hondo antes de responder, porque sabía que esa frase marcaría algo en su cabeza. No como antes, pero seguimos siendo tu familia, solo que organizada de otra manera. Asintió sin discutir, aunque sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y aceptación que me obligó a mantener firme la decisión de no retroceder por miedo a su incomodidad momentánea. Entendí que prolongar un matrimonio roto por evitarle una transición sería más dañino a largo plazo que afrontar el cambio con claridad desde el principio. Los días siguientes fueron extrañamente funcionales. Me levantaba temprano, lo llevaba al colegio, iba al trabajo, regresaba al piso y cumplía con la rutina sin grandes sobresaltos. Laura y yo manteníamos comunicación estrictamente práctica, horarios, tareas escolares, asuntos médicos, todo con mensajes directos y sin añadidos emocionales. No intentó reabrir conversaciones sobre reconciliación ni yo ofrecí espacios ambiguos que pudieran interpretarse como duda. La claridad se convirtió en una especie de escudo que me protegía del caos inicial. Una semana después de la firma, recibí un mensaje suyo fuera del tono habitual. ¿Podemos hablar un momento sin que sea por Marcos? Acepté porque no tenía intención de vivir evitando conversaciones, pero la cité en un café neutral, no en el piso ni en el mío. Cuando llegó, parecía más delgada, más cansada, como si el mes hubiera pasado factura también en su lado. Nos sentamos frente a frente y durante unos segundos nadie dijo nada. He terminado definitivamente con Sergio, afirmó sin que yo lo preguntara. No respondí de inmediato. Eso ya no cambia nada, dije finalmente. Lo sé, contestó, y esta vez no intentó defenderse. ¿Por qué entonces quieres hablar? Porque quiero que sepas que no todo fue tan frío como parecía, que yo también he perdido algo. La miré sin dureza, pero sin empatía excesiva. Perdiste lo que decidiste poner en riesgo.
No discutió esa frase, la aceptó en silencio. No espero que volvamos, añadió. Solo quería decirlo. Asentí, porque ya no tenía interés en analizar sus motivaciones más allá de lo necesario para cerrar bien el proceso. Terminamos el café sin reproches adicionales y nos despedimos con un gesto neutro que no tenía nada de íntimo ni de hostil. Fue una despedida coherente con la nueva etapa, correcta y distante. Al cumplirse el mes exacto desde la noche de la pelea, me senté solo en el piso después de dejar a Marcos en casa de su madre y repasé mentalmente todo lo que había pasado en 30 días. Había descubierto una relación paralela, confirmado la infidelidad, enfrentado al otro hombre sin violencia, contratado un abogado, negociado un acuerdo y reorganizado mi vida doméstica en menos tiempo del que tardan muchas personas en decidir si cambian de coche. No fue una transformación heroica ni espectacular, fue una serie de decisiones tomadas con la cabeza fría después de un golpe emocional fuerte. Lo que más me sorprendió al mirar atrás no fue la traición en sí, sino mi capacidad de adaptarme sin convertirme en alguien que no quería ser. No publiqué nada en redes, no hice escándalos públicos, no utilicé a Marcos como herramienta de presión y no crucé líneas que luego me avergonzaran. Sentí rabia, claro que la sentí, pero no dejé que me definiera. Entendí que el dolor no desaparece por ignorarlo, pero tampoco se gestiona bien si se convierte en espectáculo. Esa noche me permití una reflexión que había evitado durante semanas, aceptar que el matrimonio que yo defendía como estable llevaba tiempo deteriorándose sin que yo lo reconociera del todo. Eso no justificaba la infidelidad, pero sí me obligaba a revisar mi propia parte en la desconexión previa, no como excusa, sino como aprendizaje. Si algo saqué de ese mes fue la certeza de que la confianza no se delega ni se supone eterna, se cuida activamente, y cuando se rompe, no basta con prometer que se intentará reparar si las acciones ya han cruzado ciertos límites. No sé cómo será mi vida dentro de un año ni si volveré a casarme algún día, pero sí sé que no voy a aceptar nunca más una versión parcial de la verdad para mantener una comodidad aparente. Aprendí que la estabilidad que no se revisa puede convertirse en rutina vacía y que el respeto propio empieza el día que decides no negociar tu dignidad por miedo a cambiar de escenario. El mes terminó con documentos firmados y con un niño adaptándose a 2 casas, pero también terminó con una versión más clara de quién soy cuando las cosas se rompen. No gané nada espectacular, no hubo venganza pública ni finales teatrales, hubo consecuencias. Y aunque no elegí lo que me hicieron, sí elegí cómo responder, y esa diferencia, ahora que todo está en marcha, es lo único que realmente me pertenece.